pasé. Voy a sacar la cámara porque al pedo. Bien, bueno. ¿Estás grabando? Joya. Bien, entonces, obviamente vamos a seguir con transformaciones lineales hoy. No olvidar los poderes, listo, eso ya está. Y la idea es empezar a hablar un poco más de propiedades de las transformaciones lineales, algo que nos sirva un poco más, y siguiendo en línea con la clase de Mariano, nos vamos a concentrar mucho en núcleo e imagen y propiedades que podemos sacar a partir de eso. Entonces, recuerdo una pavada, pero recuerdo definiciones y algunas propiedades que ya vimos que nos van a ser útiles. No voy a decir nada muy importante, sí importante, pero nada muy esclarecedor en esta parte. Pero agarremos B, sean B y W espacios vectoriales sobre algún cuerpo, en principio el mismo, ¿no? Para poder trabajar al mismo tiempo, pero no les vamos a pedir nada, ni que el cuerpo sea CR, ni infinito, ni nada. Y agarremos F de B en W, transformación lineal. Entonces definimos el núcleo de F como la preimagen del cero, o sea, los B en B, tales que F de B es igual a 0. Nada muy loco, pero para ponernos de acuerdo e ir entrando en calor. Y la imagen de F, esto va a ser no es otra cosa que F de B, ¿sí? Y son los W, vamos a llamarles, en W, tales que existe un B en B con F de B igual a W. Nada nuevo, recuerdo definiciones, pero una propiedad importante que vamos a explotar todo el tiempo es que son subespacios respectivos de B y de W. ¿Sí? Esto ya lo vieron con Mariano. Y eso es muy importante porque podemos empezar a hablar de cosas tales como la dimensión o generadores, bases y todo eso, y tiene mucho interés. Y esto nos dice, esto también lo vieron con Mariano, si no me equivoco, cualquier cosa, si algo digo, esto lo vieron con Mariano y no, díganme, pero estoy casi seguro porque en algunas partes de la clase estoy presente, más que no se den cuenta. La imagen de F, bueno, es F de B, y esto va a estar generado por F de S, donde S es un conjunto de generadores cualquiera de B. ¿Sí? O sea que en realidad no hace falta que agarres todo B, sino que mires F de un conjunto de generadores y esos van a generar la imagen. ¿Sí? Entonces fíjense que en principio esto nos empieza a dar un par de pautas. La primera es que si querés generadores de la imagen, ¿no? Fíjense que lo único que basta saber es generadores del espacio B. ¿Está bien? Entonces vamos a anotar eso, que lo estuvimos usando un poco la otra vez, pero bueno, vamos a volver a anotarlo. Entonces, para conocer generadores de la imagen, basta conocer generadores de B y sus imágenes por F. ¿Sí? Esto de nuevo lo estuvieron usando un montón con Mariano, por lo que vi al final de la clase de hoy, dieron un montón de vueltas alrededor de esto. Y también aprovechando lo que estuvimos usando en la clase pasada, generalmente una transformación lineal, o bien das una fórmula, por así decirlo, decís cuánto vale f de x, o f de b para un b genérico en b, o bien lo que podés usar, y ya empezamos a explotar la otra vez con Feli, y hoy lo vamos a seguir explotando, y un montón de veces es súper cómodo y va a servir para un montón de cosas, es definir f en una base y decir, bueno, y extiendo linealmente porque hay una única forma de hacer eso, ¿no? Entonces, un datito acá importante es que si definimos f en una base, definiendo f en una base, podemos calcular muy fácilmente el conjunto imagen de f, dado por generadores, ¿no? Pero en principio, calcular el núcleo no es tan inmediato.
¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Si querés calcular la imagen de f y tenés f definida en una base, decís, bueno, la imagen de f está generada por f de los elementos de esa base y se acabó. Ahora, si esa descripción te sirve para algo o no, después vemos, pero en principio ese es el conjunto de imagen de f. Ahora, ¿cuál es el núcleo? Bueno, en principio es la preimagen del 0 y ahí necesitas algo mejor. Vamos a charlar, espero que a lo largo de la clase se lleven algunas herramientas que sirvan para calcular el núcleo, que no es algo tan obvio. ¿Sí? Y la herramienta fundamental, les diría en esta parte, no sé si alguien quiere copiar y le doy un segundito más mientras hablo, la herramienta fundamental en esta parte va a ser el teorema de la dimensión, con el cual terminaron la clase. Sí, así que vamos a recordarlo, ya que estamos. Esa va a ser nuestra herramienta principal para estos ejercicios, no quiere decir que la única, pero como les dijo Mariano, es uno de los teoremas fundamentales en álgebra lineal en dimensión finita, obviamente. Y hay varios teoremas de la dimensión, ya vieron un par, también les dijo Mariano, y son todos muy importantes. Esa es una frase que le gusta decir a Mariano, muy importante. Entonces, sean B y W espacios vectoriales. Y en realidad la versión que vamos a usar nosotros no va a ser generalmente el sí, solo sí que dijo Mariano, pero ya que estamos, digámoslo, entonces lo que se tiene es que entonces B es de dimensión finita, bueno, perdón, no definí ninguna transformación lineal, sea f de nuevo de B en W, transformación lineal. Entonces, B es de dimensión finita, si y solo si el núcleo de F, que es un subespacio de B, y la imagen de F, que es un subespacio de W, son de dimensión finita, y más aún, en tal caso, tenés la utilidad del teorema de la dimensión, que te dice que la dimensión de B es igual a la suma de las dimensiones del núcleo y la imagen. Ajustemos esto para que entre acá. Les decía, en general lo que vamos a usar es que si B es de dimensión finita, entonces tenemos esta igualdad, ¿sí? Generalmente la otra dirección de este sí solo sí es algo más rebuscado que aparezca, pero viene bien tener las dos, así que ¿por qué no tener las dos? ¿Eh? Pero generalmente vamos a decir, bueno, si B es de dimensión finita, entonces vale esta igualdad y la vamos a explotar a full. Con eso ya estamos para encarar el primero de los ejercicios. Vamos a hacer eso, después digo, tengo un par de cosas más para decir, y ahí cortamos y después volvemos con los otros ejercicios. Pero vayamos con el primero de los ejercicios para hoy. Que es, les diría, una aplicación directa de este teorema. Veamos qué cosas hace falta decir, qué cosas no hace falta decir. No sé si ya lo miraron, pero fíjense que tiene mucho de esto porque aparece en el núcleo y la imagen dando vueltas por acá, y dimensión finita como hipótesis, yo diría, bueno, muy probablemente este teorema tiene bastante que ver. Entonces, veamos el primero. ¿Ya lo pensaron? ¿Pudieron pensar algo? Ni idea. Y empiezo a hablar directamente. O si alguien quiere contar algo que se le ocurrió, totalmente bienvenida a la participación. Si no, sigo. Yo intenté pasar sumando de la igualdad del I y ver qué es lo que tiene que suceder para que todo eso sea cero. Ok. ¿Y llegaste a Y algo razonable? queda como más o menos. Intenté hacer un factor común F. Ok. Que me decía que es 0
si f de x es 0, que tiene sentido, o f al cuadrado más 1 es 0. Ok, Y eso me cuidado daba ahí. que si... Dale, Sí. te sigo escuchando y ahora hablo. No, que no sé si es razonable, pero eso daba que si f de x es y, que eso cumplía la ecuación. Ok, ok. Y nada, medio que quedó Claro, ahí. y ahí medio se trabó, ¿no? Supongo. Sí, Tampoco sí. había demasiado tiempo igual para pensar. Después Ok. también intenté Ujú. los f al cubo, Sí, como intentar llegar a algo con eso, metiendo las f's de x dentro de una f, que no sé, no llega a nada tampoco con eso, pero es algo que intenté. ok. Bueno, ahora creo que voy a hacer algo que va por ese lado, si entendí más o menos tu idea. Ok, O sea, tipo f de x por f de x es f de x por x, una cosa así. ok. Ojo con esto. Ahí hay algo en lo que quería Ok, hacer hincapié. Ojo con qué es f al cubo. dale. ¿Sí? Esto no solo para vos, no sé si el resto habrá encontrado confusión, pero f al cubo no es hacer f por f por f, es hacer f compuesta con f compuesta con f. ¿Sí? Entonces, primero, ojo, Mm, f al cubo es f compuesta con f compuesta con f, ¿no? Acá recuerden que en realidad no podemos multiplicar transformaciones lineales, eso en principio no queda una transformación lineal. La operación entre funciones que tenemos, que funciona como el por, entre comillas, es componer. ¿Sí? Cuando vean f al cuadrado en estos ejercicios o en la guía, eso quiere decir f compuesta con f. Cuando vean f a la n, eso es f compuesta con f n veces. ¿Sí? ok. Entonces, en principio, veamos esto. Que no necesariamente hace falta despejar, quizás en este caso sirve. Esto, lo que iba a decir antes de ojo con esto, es si querés sacar f de factor común, o si quieren sacar f de factor común, de nuevo, recuerden que la operación multiplicar es componer acá, y esto quedaría f compuesta con f al cuadrado más la identidad. Y ojo, que eso no quiere decir que si esta composición de funciones da 0, entonces alguna de las dos es 0, ¿no? Podría pasar justo que la imagen de esta función de la derecha caiga dentro del núcleo de la función de la izquierda. Sí, están grabando. Bueno, acá me aparece por lo menos el puntito de que se está grabando, así que cualquier cosa, si ese puntito desaparece, me avisan. Bien, entonces, en principio no podemos atacar esto por el lado de si esto es 0, entonces alguno de los dos es 0, porque eso es cierto, vale en números, digamos. En realidad esa igualdad, no sé si ahí vieron en el chat que Francisco dijo, tenés núcleo f igual a la imagen, si tenés una inclusión, claro, si tenés una inclusión de la imagen de esta función en el núcleo de f, entonces esta composición va a dar 0. ¿Sí? Y eso en principio, no sé, quizás sale para algún lado, pero en principio no dice que alguna de las dos tenga que ser 0. ¿Está bien? Entonces voy a tratar de explotar fuertemente este teorema. ¿Sí? Fíjense que en principio, ¿qué cosas sabemos sobre esta transformación lineal? Bueno, va de B en B, para empezar, ¿no? Y lo que queremos ver, bueno, y además que f cubo es menos f, queremos ver que el núcleo de f suma directa a la imagen de f es igual a b. Ahora, en principio, cosas que sabemos. El núcleo de f y la imagen de f están dentro de B, claro, son subconjuntos de B. No solo son subconjuntos, sino que son subespacios. Entonces podemos hablar de tal cosa como el núcleo de f más la imagen de f. ¿Sí? Esto tiene sentido en principio porque son los dos subespacios y viven en el mismo espacio vectorial. Y esto es un subespacio de B. ¿Sí? O sea, es subespacio. Entonces, claro, tenemos la ecuación del teorema de la dimensión. ¿Qué es lo que queremos ver? Que esto es igual a B y además que la suma es directa. O sea que queremos ver dos cosas, ¿no? Ver que algo, suma directa da la otra cosa, es ver que la suma sin directa
digamos, la suma da lo que queremos que dé, y además que la intersección entre esos dos subespacios es 0. Entonces queremos ver esas dos cosas. 1, núcleo de F más imagen de F es igual a B, y por otro lado, que núcleo de F intersecado con la imagen de F es 0. Si vemos estas dos cosas, tenemos como conclusión que vale que el núcleo de F suma directa a la imagen de F es igual a B. ¿Sí? Y, como bien me dijo Josefina, podemos usar la ecuación que te da el teorema de la dimensión. Entonces, por un lado, sabemos que B tiene dimensión finita. Claro, va a bastar comprobar que la intersección es 0, pero escribo por qué vale eso. Entonces, fíjense, como B es de dimensión finita, entonces, por el teorema de la dimensión, vamos a abreviar teodim, sabemos que la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de B. ¿Sí? Entonces, bien, ahí no sé si están leyendo lo que están diciendo en el chat, por si no lo están leyendo, les voy compartiendo porque me están guiando hacia una solución. Me dijeron que va a bastar comprobar la parte 2. Entonces, ahora hay que respaldar esa afirmación, ¿sí? Y me dijeron, bueno, la otra va a salir de que tenemos un subespacio de B, ojo con la palabra subconjunto ahí, un subespacio de B, que tiene la misma dimensión que B. ¿Está bien? Fíjense que, en principio, querríamos ver que esto es igual a B, ¿sí? Y el argumento que me están dando es, este subespacio de la izquierda tiene la misma dimensión que este subespacio de la derecha. Y además está contenido en él, ¿no? Es lo que empezamos diciendo, el núcleo de F más la imagen de F es un subespacio de B. Si vemos que este subespacio que está acá a la izquierda tiene la misma dimensión que el subespacio que está acá a la derecha y está contenido, como la dimensión es finita, ojo con eso, entonces son iguales. Si esto fuese dimensión infinita, tenemos un problema, que la infinitud hace que dimensiones iguales y contenidas no te garanticen que sean iguales, pero hacer de dimensión finita, sí. ¿Sí? Entonces vamos a ir por ese lado. Entonces el teorema de la dimensión nos dice esto. Ahora, fíjense que esto no es exactamente lo que queremos, porque lo que queremos, volviendo acá, es ver que la dimensión de todo este subespacio, o sea, queremos poner dimensión acá, y queremos que esto nos dé dimensión de B. ¿Está bien? Pero ahí viene lo que respalda la afirmación que me dijeron en el chat de la otra va a salir de esto y te basta comprobar la segunda. Por el otro teorema de dimensión, vamos a llamarlo teorema de dimensión para subespacios, y este podría ser teorema de dimensión para transformaciones lineales. El teorema de dimensión al que me estoy refiriendo con teorema de dimensión para subespacios es que la dimensión de una suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. Entonces, esto nos dice que la dimensión de núcleo de F más imagen de F, de nuevo recalco, esto es un subespacio, esto es la dimensión del núcleo, más la dimensión de la imagen, menos la dimensión de la intersección. Bueno, ahí puse un paréntesis que antes no había puesto. Y por hipótesis, esto es la dimensión de B menos la dimensión de la intersección. Vamos a abreviar y escribir así, si me permiten ser un poco informal. Entonces basta ver que esto es 0, porque en tal caso, si esta intersección es 0, este subespacio suma de núcleo de imagen tiene la misma dimensión que B y está contenido en B, como la dimensión es finita, tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces escribamos eso, que es lo que termina cerrando todo el argumento. Entonces, basta ver que la dimensión de la intersección es 0, porque en ese caso tenemos un subespacio de B cuya dimensión es igual a la dimensión de B, y como esta dimensión es finita,
tienen que ser iguales. Y ahí Feli hizo una acotación excelente, que es que esto prueba que podés ver cualquiera de las dos, o sea, la 1 o la 2, ¿no? Porque son equivalentes. Bien, entonces vamos a ver que la intersección es 0. Pero podríamos ver que el núcleo más la imagen sea igual a B. Pasa que ahí creo que eso va a ser un poco más difícil. No lo pensé. Pueden pensarlo. Yo no lo pensé. Mala mía. Dale, una pregunta. Adelante. Sí, te quería preguntar sobre un paso que hiciste. Dale. Volviendo para atrás, vos tenés el núcleo de F más núcleo de... Perdón, imagen de F es menor o igual que B. Sí, cuando escribo es en menor o igual, quiere decir es un subespacio de. Claro, sí, que está contenido. Sí. Entonces, vos tomás dimensión y luego conoces este paso que lo igualás, así, entre comillas. Estás como suponiendo qué es lo que pasaría si, en el caso que sea igual. Porque medio que me choca un poco el paso. En este paso decís, cuando dije por teorema de dimensión para subespacios, fíjate que acá no igualé, sino que olvídate de que del lado derecho de esa cosa estaba B, y yo digo, ok, la dimensión de una suma de dos subespacios es la suma de las dimensiones de cada subespacio menos la dimensión del subespacio intersección. ¿Está bien? Sí. O sea, eso sería lo que dice acá en la primera igualdad. Y ahora la hipótesis que tenemos es que la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de B. Pero eso viene de saber el teorema de la dimensión para transformaciones lineales. Sí, por ser finito. Claro, porque B es de dimensión finita y F va de B en B. Fíjate que lo único que estamos haciendo es traducir cosas, pero en principio no usamos nunca nada más que esto está contenido acá. ¿Sí? No Claro, igualamos sí. en principio. ¿Está bien? Sí. Eso a mí me chocaba eso, como, si acá, no sé, parecía que faltaba algo para aclarar, pero bueno. ¿Está bien ahora? ¿Está bien? Sí. Joya. Buenísimo. Entonces va a bastar ver, ahora sí que esta dimensión que está restando es 0. Entonces, para ver eso, vamos a agarrar un elemento de la intersección y ver que es 0. Entonces vamos a llamarlo B. Y esto va a estar en el núcleo de F, intersección, la imagen de F. No hace falta que F sea un isomorfismo para usar el teorema de la dimensión de transformaciones lineales. Muy importante, buena pregunta. F, cualquier transformación lineal cumple el teorema de la dimensión para transformaciones lineales. Si solo se hubiese para isomorfismos, sería un teorema con un alcance bastante limitado. ¿Sí? No tendría tanta potencia porque en general una transformación lineal al azar no va a ser un isomorfismo. O sí. Depende de qué pensemos como al azar. Ya lo charlamos en algún momento si tienen ganas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que por el momento, y acá es donde va a venir la gracia, no usamos nunca esto de que f de cubo es menos f, ¿no? Hasta ahora solo dijimos, bueno, b tiene dimensión finita, f es una transformación lineal, punto. Ahora viene la parte en la que usamos que f al cubo es menos f. Entonces, tomamos un vector b que está acá. ¿Qué quiere decir? Por un lado, tenemos que b está en el núcleo de f, o sea que f de b es igual a 0. Y por el otro, tenemos que hay un W que está también en B, porque se va de B en B, tal que f de W es igual a B, porque está en la imagen. ¿Está bien? Y lo que queremos ver es que B es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, vamos a explotar este hecho. Fíjense que esta igualdad, y ya hicimos hincapié un montón de veces con esto, pero no viene mal volver a hacerlo, esta igualdad es entre dos funciones, ¿no? O que en particular son transformaciones lineales, pero son dos funciones. Eso quiere decir que si son iguales evaluadas en todos los elementos del dominio, o sea, en todos los elementos de B. ¿Sí? O sea que acá tenemos la libertad de elegir evaluar donde queramos convenientemente. ¿Dónde les parece que es conveniente evaluar? No hay demasiadas posibilidades, digo yo, porque
una de dos. O vas a evaluar en B, o vas a evaluar en W. Porque si se fijan, son los únicos dos elementos que por el momento tenemos a mano. ¿Sí? Y acá uno puede ir por ensayo y error. Les digo, lo que queremos ver es que B es 0. ¿Qué pasa? Si evaluamos en B, W nunca entra en este juego. Y entonces no habría tenido sentido darle vueltas a esto. La otra es, evaluemos en B de acá, de los dos lados, y vamos a llegar a 0 igual 0, ¿no? Porque si evaluamos en B de los dos lados, nos queda f al cubo de B. Eso es f de f de f de B. F de B da 0, y como f es transformación lineal, eso va a dar 0. Y del otro lado vamos a tener menos f de B, o sea, menos 0. Bueno, eso llega a 0 igual 0. Así que evaluar en B, rápidamente uno se da cuenta de que no va a funcionar, evaluemos en W. Entonces, evaluando en W, tenemos que f al cubo de W es menos f de W. Que este lado derecho es menos B, ¿no? Porque f de W es B. Ahora vamos al lado izquierdo. ¿Qué pasa? Acá les recuerdo que elevar en las transformaciones lineales, en las funciones en general, es evaluar una tras de la otra, componer. Entonces esto no es otra cosa que f al cuadrado de f de W. Ahora, f de W es B. O sea que esto es f al cuadrado de B. Y de nuevo, esto lo descomponemos como f de B. F de B da 0. Y f de 0 da 0. Esto es porque f es una transformación lineal. Y fíjense que juntando estas dos, queda que B es igual a 0. ¿Sí? Y esto es lo que queríamos ver. Entonces, volviendo para atrás, vimos que B es 0, así que la intersección del núcleo y la imagen es 0, y acá habíamos dicho, basta ver que la dimensión de esta... Claro, fue como una mamushka, exacto, me gustó eso. Acá dijimos, basta ver que la dimensión de esta intersección es 0, y es lo que acabamos de hacer. Entonces, la imagen de F, intersecada con el núcleo de F, es igual a 0, y por lo tanto, volviendo acá, en esta igualdad tenemos que la dimensión de núcleo más imagen es igual a la dimensión de B. Esto, que es un subespacio, tiene la misma dimensión que B. Y por el argumento que hicimos antes, entonces tienen que ser iguales, porque la dimensión de B es finita. La imagen más el núcleo es igual a B, y vimos que la suma es directa recién, así que ya estamos, ¿no? Y la suma es directa. ¿Está bien? Fíjense, como decía Feli, que era lo mismo ver cualquiera de las dos, porque como teníamos esta igualdad de antes, ver que el núcleo más la imagen sea igual a B era ver que estas dos dimensiones son iguales, y por lo tanto esta dimensión tiene que dar 0, y ver que esta dimensión da 0 es ver que estas dos dimensiones son iguales, y como este está contenido en este, eran iguales como subespacios de B, ¿no? B es un subespacio de B, y listo. ¿Bien? Vamos al segundo. Y van a ver de nuevo que vamos a explotar fuertemente esto. Veo un micrófono abierto, te escucho. Sí, perdón, te iba a hacer una consulta. Dale. Nosotros agarramos un B aleatorio perteneciente a la intersección. Sí. Y llegamos a que este B tenía que ser 0. ¿No puede ser que haya otro? No, O sea, porque justamente, claro, como vos dijiste, este B que agarramos es arbitrario, ¿no? O sea, dije, agarro un B en la intersección del núcleo y la imagen. Este B no tiene ninguna distinción particular, podríamos haber agarrado cualquiera. Y vimos que ese B tiene que ser 0. ¿Sí? Esto dice, bueno, agarré un elemento de esta intersección, le hago ciertas cosas, y entonces ese elemento tiene que ser 0. Ok, sí, si agarras otro Bien. también va a tener que ser 0. Y si agarro otro sería sea W en el núcleo de F, volvemos a hacer todo lo mismo, entonces W tiene que ser 0. Bueno, entonces ahí en esa intersección no hay nada más que el 0. ¿No? Porque el 0 siempre está. El 0 siempre está en la intersección de estos dos subespacios. Sí. Gracias. Bien, buenísimo.
Vamos con el segundo. La idea es bastante parecida. Y a ver si nos vamos acostumbrando a la abstracción del teorema. Entonces, no sé por qué estoy copiando, si puedo copiar y pegar. Dos. Ahí vamos. Bien. Si se fijan, el enunciado en principio es casi igual en la primera oración, solo que ahora usé la palabra endomorfismo para abreviar. No sé, ¿Mariano ya usó la palabra endomorfismo? Sí. Sí, ok. Endomorfismo es transformación lineal del espacio en sí mismo. ¿Sí? Así uno se ahorra todas las palabras de CAF, de B en B, una transformación lineal. Ya cuando decimos es un endomorfismo, listo. Automáticamente es una transformación lineal de B en sí mismo. ¿Sí? Y no hace falta aclarar más cosas. Entonces, tenemos de nuevo dimensión finita para el espacio vectorial y F transformación lineal, con lo cual, otra vez, el teorema de la dimensión te dice que podés usarlo, básicamente. No, el teorema de la dimensión solo te dice algo, pero estas hipótesis dicen que podemos usar el teorema de la dimensión. ¿Cómo? Bueno, fíjense que, en principio, como B tiene dimensión finita, sabemos, por el teorema de la dimensión, que la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de B. ¿Sabemos algo más? Fíjense esto, que como F es una transformación lineal que va de B en B, F compuesta con F también, ¿no? Composición de transformaciones lineales es una transformación lineal, exactamente, y sigue yendo de B en B. Esto es lo bueno de, puedo componerla consigo misma porque va del espacio en sí mismo. Si F fuese de B en W, en principio no podemos componer, salvo que B sea igual a W. Más aún, F al cuadrado, que es F compuesta con F, también es un endomorfismo de B. Entonces vuelve a valer el teorema de la dimensión, pero ahora para F al cuadrado. La dimensión del núcleo de F al cuadrado más la dimensión de la imagen de F al cuadrado también es igual a la dimensión de B. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Lo que queremos ver es que el núcleo de F es igual al núcleo de F al cuadrado si solo si la imagen de F es igual a la imagen de F al cuadrado. Ahora, fíjense qué pasa. Si, como estamos en dimensión finita, si acá el núcleo de F y el núcleo de F al cuadrado son iguales, tenemos esta igualdad. Esperen que veo el chat. Claro, vamos a usar esas contenciones, buenísimo. Entonces, fíjense que si el núcleo de F es igual al núcleo de F al cuadrado, acá tendríamos por un lado que la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de la imagen de B, la dimensión de B, perdón. Y por otro lado, acá tendríamos dimensión de núcleo de F, porque núcleo de F y núcleo de F cuadrado son iguales, más dimensión de imagen de F al cuadrado es igual a dimensión de B. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir algo acá. O sea, esto que acabo de escribir es antes de suponer nada, ¿no? Esto es, tengo un endomorfismo de B, valen estas dos cosas si B tiene dimensión finita. ¿Sí? Fíjense que acá en principio no hicimos nada. Entonces, tenemos que probar un sí solo sí, probemos para allá. A ver, voy a leer un poquito de lo que me dijeron en el chat. Lo de las contenciones está muy bien y ahora lo vamos a usar. Uso el ejercicio de antes. ¿A qué te referís con el ejercicio de antes? Ojo que para usar todo el ejercicio de antes necesitaríamos que f al cubo sea menos f y acá en principio no tenemos ya esa hipótesis. O sea, eso se fue. ¿Sí? O sea, en principio ahora tenemos una transformación lineal de B en B cualquiera. ¿Sí? No sé si te referías a eso con el ejercicio, con otra cosa. Bueno, dale. Me gustan las flasheadas, pero en este momento prefiero no distraerme con ellas. Entonces, supongamos que, perdón, el núcleo de F
es igual al núcleo de f al cuadrado. Entonces, fíjense que acá, en vez de dimensión de núcleo de f al cuadrado, podemos poner dimensión de núcleo de f. En particular, estas dos cosas tienen la misma dimensión. Y, por lo tanto, vamos a tener que la dimensión del núcleo de f más la dimensión de la imagen de f al cuadrado es igual a la dimensión de b. Pero no nos olvidemos que, por otro lado, también sabíamos que la dimensión del núcleo de f más la dimensión de la imagen de f es igual a la dimensión de b. Si se fijan, acá de estas dos ecuaciones sacamos que la dimensión de la imagen de f al cuadrado es igual a la dimensión de la imagen de f, restando estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Y de nuevo, acuérdense que todas las cantidades que hay dando vueltas por acá son finitas, ¿no? No hay nada del tipo dimensión infinita del núcleo de f o dimensión infinita del núcleo de f al cuadrado igual a infinito porque es la dimensión de b. Todo lo que hay dando vueltas por acá son números enteros, ¿sí? Mayores o iguales que 0. Entonces tenemos esta igualdad de dimensiones. Pero ¿qué pasa? Tenemos una igualdad de dimensiones. Queremos ver que la imagen de f es igual a la imagen de f al cuadrado. Ahora, en principio, que las dimensiones sean iguales no me dice que dos subespacios sean iguales, ¿no? Eso es un poco tonto lo que estoy diciendo, pero nunca viene mal recordarlo, así que vamos a recordarlo. Ojo, dimensiones iguales no implica, ¿qué le pasa a esto? Subespacios iguales. No estoy diciendo ninguna verdad revelada, pero no viene mal. ¿Sí? O sea que, ojo con acá decir, tienen la misma dimensión, entonces son iguales. Que en el medio de un lapsus te puede pasar. Esperemos que no pase. ¿Qué es lo que queremos usar? Misma idea de antes, que ya me dijeron también, ahí me dijo Josefina en el chat, que es, tengo ahora sí dos subespacios con la misma dimensión para poder afirmar que son iguales, como son de dimensión finita, puedo probar que uno está contenido en el otro. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Entonces, como ambos tienen dimensión finita e igual, basta probar que uno está contenido en el otro. Que si se fijan es el mismo argumento que usamos para el primer ejercicio. Teníamos la suma de esos dos subespacios metida dentro de B para probar que era todo. Probamos que tenían la misma dimensión. Bueno, acá estamos yendo al revés. Sabemos que tienen la misma dimensión, probamos que uno está contenido en el otro, entonces son iguales. Pero en el fondo estamos usando lo mismo. Y como bien me dijeron, la imagen de f al cuadrado está contenida en la imagen de f. ¿Cómo se prueba eso? Veamos que la imagen de f al cuadrado está contenida en la imagen de f. Y agarremos a alguien en la imagen de f al cuadrado y veamos que está en la imagen de f. Sea b en imagen de f al cuadrado. ¿Qué quiere decir que b esté en la imagen de f al cuadrado? Es decir, hay un W en B, tal que f al cuadrado de W es igual a B. ¿Qué es lo que queremos ver? Que B está en la imagen de f. O sea que es f de alguien. ¿F de quién es B? Silencio para pensar. Esta es la parte en la que no sé si no responden porque la pregunta es muy fácil o porque no se entendió lo que queremos hacer. Pueden responder. F de B no necesariamente es B. No sabemos nada sobre f de B en principio, ¿no? Claro. Sabés que ahí estás componiendo. Claro, acá sabemos que estamos componiendo, entonces descompongamos esto. Esto es f de f de W. Sí, repito la pregunta.
lo que teníamos, claro, B es f de quién. O sea, lo que tenemos es que B está en imagen de f al cuadrado y lo que quiero ver es que está en la imagen de f. O sea que quiero ver que B es f de alguien, sabiendo que B es f compuesta con f de alguien. ¿Sí? Que B es f compuesta con f de W. Entonces, f de quién es B. Y acá está escrito f de W. ¿Sí? O sea, acá puedo decir esto es f de W' con W' igual a f de W. Entonces B es f de alguien y por lo tanto pertenece a la imagen de f. Y acá de nuevo, con la pregunta de antes, y esto es muy importante ver bien el concepto de agarré un elemento arbitrario de imagen de f al cuadrado, los reescribimos, qué sé yo, usamos, fíjense que en todo momento solo usamos las definiciones, no hay nada muy profundo acá. Desarmar y decir, bueno, tengo a alguien en la imagen de f al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que es f al cuadrado de alguien. ¿Qué es lo que quiero ver? Que está en la imagen de f, o sea que es f de otro alguien, quizás el mismo. Bueno, desarmo que es f al cuadrado, f compuesta con f, y ahí tengo, llamo f de w igual a w', y llegamos a que b es f de w'. Con lo cual b está en la imagen de f. O sea que tenemos esta contención. ¿Sí? Está contenido en imagen de f. Pero acá dijimos que tienen la misma dimensión, y por lo tanto son iguales. Entonces acá concluimos diciendo, como tienen la misma dimensión, y uno está contenido en otro, son iguales. Y ahora fíjense, volviendo atrás, que probar la otra implicación es hacer exactamente lo mismo, pero con el núcleo, ¿no? Ahora sabemos que imagen de f es igual a imagen de f al cuadrado. Volviendo acá, habría que cambiar, supongamos, imagen de f igual a imagen de f al cuadrado, y entonces tienen la misma dimensión, y por lo tanto, acá lo que vamos a llegar ahora es a que la dimensión del núcleo de f es igual a la dimensión del núcleo de f al cuadrado. Basta probar, o sea, es cambiar las palabras de lugar. Ojo, dimensiones iguales no implican superfacies iguales, eso lo volvería a decir. Como tienen dimensión finita e igual, basta probar que uno está contenido en el otro. Bueno, ahora la contención es al revés. El núcleo de f está contenido en el núcleo de f al cuadrado. Entonces ahora, si me permiten, para la vuelta, mismo argumento, llegamos intercambiando núcleo de f por imagen de f y núcleo de f al cuadrado por imagen de f al cuadrado, llegamos a que basta ver que alguno está contenido en el otro, núcleo de f está contenido en núcleo de f cuadrado, o núcleo de f cuadrado está contenido en núcleo de f. No lo escribo porque me gustaría que lo escriban ustedes. En el fondo es lo mismo, no va a haber una gran dificultad, pero si no les terminó todavía de cerrar, quizás escribiendo eso empuja un poco más el ejercicio para adelante. ¿Está bien? Entonces acá queremos ver qué pasa alguna de estas dos contenciones. Y como bien me dijeron, la que tenés ahora es esta. ¿Sí? Se da vuelta la contención de núcleos e imágenes. Si lo piensan en el fondo, volviendo para acá, teniendo estas dos igualdades, falta un cuadrado. No falta un cuadrado porque ya usé la igualdad acá. Fíjense que en principio estas dos igualdades que teníamos acá fueron antes de suponer que el núcleo de f es igual al núcleo de f al cuadrado, ¿no? Esto, mientras tengas un endomorfismo de un espacio vectorial de dimensión finita, estas dos igualdades valen. Y lo que vimos recién, además, de nuevo, sin suponer nada sobre la transformación lineal, es que la imagen de f al cuadrado está contenida en la imagen de f. Eso quiere decir que la imagen de f tiene dimensión más grande o igual que esta. Ahora, si tenés estas dos igualdades, si este número se agranda, el otro se tiene que achicar para que siga valiendo la igualdad. Y eso te dice intuitivamente que deberían invertirse las inclusiones. ¿Sí? O sea que ahora el núcleo de f es el que tiene que ser más chico que el núcleo de f al cuadrado. Porque la imagen de f al cuadrado es más chica que la imagen de f. No sé si eso dije las palabras en el orden correcto, pero
la idea se entendió, pero ¿no? Hay uno que se agranda, entonces el otro término se tiene que achicar. No entiendo por qué en las imágenes uno es grande y el otro es chico. No que en las imágenes, sino como acá la imagen se achica, entonces el núcleo se agranda. Porque tiene que seguir valiendo la igualdad, ¿no? Fíjate que tenés dos números sumados que dan dimensión de B. Ahora, este número, el segundo número se agranda, se achica, perdón. El primer número se tiene que agrandar para que siga valiendo la igualdad. ¿Está bien? Porque lo que está del lado derecho está fijo, es dimensión de B. ¿Pero por qué se chica? ¿Porque el conjunto de salida, digamos, es más chico? No, porque acabamos de ver que se achica por esto de que la imagen de f al cuadrado está contenida en la imagen de f. Entonces la dimensión se achica. ¿Sí? Ah, Tenemos ok. una contención acá, entonces si tomás dimensión en esta inclusión de subespacios, la dimensión de la imagen de f al cuadrado tiene que ser más chica que la dimensión de la imagen de f. Y No, ok, entonces sí. eso te dice que acá en esta suma de dos números que da igual a dimensión de b y esta otra suma de dos números que da igual a dimensión de b, el segundo número se achicó. Entonces el primer número se tiene que agrandar para balancear esa igualdad. ¿Sí? Eso es un poco de intuición de por qué se tiene que dar vuelta la igualdad, pero en principio puedo probar con las dos y ver cuál pasa. Pero la correcta es esta. ¿Sí? Y quizás ahora es un poco más fácil, porque agarremos, vamos a ver que esto vale. Entonces agarremos un B en el núcleo de F, entonces f de B es igual a 0. ¿Y qué queremos ver? Que B está en el núcleo de F al cuadrado, es decir, que f de B es igual a 0, ¿no? Esto es f al cuadrado de B. Bueno, eso es simplemente aplicar f de los dos lados de esta igualdad. Como f de B es igual a 0, tenemos aplicando f a los dos lados que f de B es f de 0, y como f es transformación lineal, f de 0 es igual a 0. Entonces tenemos la otra contención y listo. El núcleo de f está contenido en el núcleo de f al cuadrado, mismo argumento que antes. Para probar la igualdad. ¿No? Están contenidos uno en el otro y tienen misma dimensión. Estamos. ¿Sí? Y para cerrar, pum, pum. El tercero dice que necesitas fuertemente tener la hipótesis de dimensión finita. Acá. ¿Sí? Que si tenés un espacio vectorial y un endomorfismo, no es cierto que la dimensión, que el núcleo de f sea igual al núcleo de f al cuadrado si solo si la imagen de f es igual a la imagen de f al cuadrado. Y mi sugerencia es que miren este ejercicio, les voy a traer uno. Hay más de uno. En principio habría que buscar en dimensión infinita. Si van al ejercicio 4, lo traigo. Pum. En principio habría que buscar endomorfismos, con lo cual ya eso me dice que esto no puede funcionar, esto no puede funcionar, y esto no puede funcionar. Endomorfismos y espacios de dimensión infinita. Esto, derivar, es un endomorfismo de C infinito de R en C infinito de R, va del espacio en sí mismo, y C infinito de R tiene dimensión infinita, y K a la n naturales, es el espacio de sucesiones, eso también tiene dimensión infinita, y esto es un endomorfismo. Así que, en principio, cualquiera de estas dos es una buena candidata, y lo cierto es que las dos rompen el ítem 2. ¿Sí? Hagamos alguna de las dos. Por ejemplo, la 5. Veamos que ese es un contraejemplo. ¿Sí? O sea que no vale que el núcleo, es decir, hay alguna de las dos igualdades que se da y la otra no. ¿Sí? Entonces el núcleo
de S es igual al núcleo de S al cuadrado, o la imagen de S es igual a la imagen de S al cuadrado y no se cumple la otra igualdad. ¿Te puedo hacer una pregunta que lo dijiste, Dale. no me di cuenta? ¿Vale? ¿Por qué Obvio. cómo descartaste tan rápido los otros 3 casos? Fíjate que en principio el ítem 2 te dice necesitas un endomorfismo. Ah, ok. Ahí va. Y este va de un espacio en otro espacio distinto. Bueno, salvo en el segundo me podrías decir, bueno, pero para, si n es igual a m, bueno, tenés razón, pero necesito dimensión infinita además, para Claro, tener un contexto. Con lo gracias. cual ahí rápidamente también puedo tirar el segundo, ¿no? Es cierto que si acá n y m fuesen iguales, esto es un endomorfismo, pero en principio necesitamos dimensión infinita. Así que en principio podemos no solo mirar endomorfismo, sino decir, a ver, ¿dónde hay espacio de dimensión infinita? Bueno, en el 3 y en el 5. Y fíjense esto, que ¿cuál es el núcleo de S? Tiene que ir a parar, agarrar una sucesión, ponerle un 0 adelante y que vaya a parar a 0. ¿Cuál es el núcleo de S? Todos ceros. Todos ceros, ¿no? Porque si quiero que esta sucesión 0, A1, A2, A n, bla, 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 sea 0, esto tiene que ser 0, 0, 0, 0. Eso me dice que A1 tiene que ser 0, que A2 tiene que ser 0. Entonces el núcleo de S es el 0, donde acá el 0 es la sucesión constante 0. ¿Cuál es el núcleo de S al cuadrado? Bueno, ¿qué es S al cuadrado? Es volver a aplicar S. Fíjense que S al cuadrado de una sucesión es poner un 0 adelante y ahora volver a poner un 0 adelante. ¿Está bien? Esto se conoce como el shift a derecha. ¿Sí? Es empujar la sucesión para la derecha. Y el núcleo de S al cuadrado también es el 0, ¿no? Porque de nuevo, para que 0, 0, A1, A2, A3, AN sea 0, todos los AI tienen que ser 0. Así que se cumple esta igualdad. Pero ¿qué pasa? La imagen de S no es igual a la imagen de S al cuadrado, porque fíjense que, por ejemplo, pero la sucesión 0, 1, 0, 0, todos ceros, está en la imagen de S, ¿no? Porque es S de 1 y todos Perdón. ceros. Dale, te escucho. ¿Podrías repetir de vuelta lo de S al cuadrado? Dale, ahí voy. No me termino de cerrar. Ahí voy, dale. Cierro esto. Lo que digo es, fíjense, 0, 1 y todos ceros está en la imagen de S, ¿no? Porque esto no es otra cosa que S de 1, 0, 0 y todos ceros. Pero no está en la imagen de S al cuadrado porque cualquier cosa de la imagen de S al cuadrado tiene que empezar con dos ceros. Y acá, aprovechando la pregunta de, creo que era Nicolás, ya estoy diciendo las voces de memoria, si hacen S al cuadrado, sería hacer S de A1, A2, AN, ta. Y entonces esto empiezo, hago S de A1, A2, AN, eso me dice, S ¿qué hace? Agarra una sucesión y le pone un 0 al principio y la deja como estaba. Y ahora le tengo que aplicar S a esta sucesión. ¿Qué hace S con una sucesión? Le pone otro 0 al principio y vuelve a copiar la sucesión que tenías. ¿Está bien? O sea, lo único que hace es empujar la sucesión un lugar para la derecha y poner un 0. Fíjense que este sería el lugar 2, este en este caso sería el lugar n más 1 y este sería en el lugar n más 2, ¿no? Porque siempre agrego un 0 y empujo la sucesión. ¿Aclaré con eso? Cada vez que aplicás S, pones un 0 y empujás la sucesión. ¿Sí? Entonces, fíjense que aplicar S dos veces a cualquier sucesión empieza con dos ceros. Sí o sí. Y entonces nunca voy a poder encontrar 0, 1, 0, 0, 0, 0 ahí, ¿no? Fíjense que si esto estuviese en la imagen de S al cuadrado, debería ser de esta forma, ¿no? S al cuadrado de A sub I igual a 0, 1, 0, todos ceros. Esto es absurdo porque esto me quedaría
0, 0, A1, A2, ta. Y sí, solo sí, 1 igual a 0. Bueno, sí, solo sí, no, entonces sí. ¿Sí? Así que esto dice que tenés núcleos iguales, pero imágenes distintas. Una es más grande que la otra. Así que en dimensión infinita se rompe. ¿Está bien? ¿O no? A mí no me termina de cerrar que se esté rompiendo por culpa de la dimensión infinita. Bueno, fíjate que fue fuertísimo el hecho de usar el teorema de la dimensión antes, ¿no? Dijimos, bueno, si tenés el teorema de la dimensión, puedes usar este tipo de cosas y usar argumentos todo el tiempo de tengo misma dimensión y algo contenido en el otro, entonces vale la igualdad. Y acá ya perdiste esa capacidad. ¿Está bien? Pero si esta sucesión, ponele, terminara en el A sub n en vez de seguir, Sí. ¿no te pasaría lo mismo? Lo que pasa es que ahí, déjame pensar un segundo, si esta sucesión terminara en el A sub n, no tienen el mismo núcleo, ¿no? O sea, no vale ninguna de las dos igualdades. Ah, claro, porque perdés valores al final. Porque, claro, perdés el final si la empujás, ¿no? Se te caen, entre comillas, términos. Entonces, si vos hicieras esto hasta el n, si haces 0, A1, A2, A3, a n menos 1, entonces el A sub n puede ser lo que sea. Que es Claro. algo que no pasa acá, ¿está bien? Ahí se ve fuertemente dónde está el hecho de la dimensión infinita dando vueltas. Y si se fijan en el otro, las imágenes van a ser las mismas, les dejo para pensar eso, las imágenes de f y de f al cuadrado, de delta y de delta al cuadrado, pero los núcleos no son los mismos, ¿no? Las funciones que tienen derivada 0 no son las mismas que las funciones que tienen derivada segunda 0. Constante 0 tiene que ser esto. ¿Sí? Así que eso también sería un contraejemplo, quizás un poco más profundo porque hay que tirarle con un poco más de análisis y por eso lo escribe. Pero también es un contraejemplo. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Por ahora cortamos acá, si les parece, y después volvemos con los otros ejercicios. Si les parece bien. Tómense un descanso, hagan consultas. No tenemos demasiado tiempo, así que si quieren descansamos 15 minutos y volvemos con la otra parte. Si tienen alguna pregunta, es este el momento. Leandro, cuando quieras, puedes cortar.